Steve estaba haciendo comentarios que está suavecito, es aquí donde nos sentamos y que tal vez nos quedamos dormidos. Está cómodo. Es una oportunidad maravillosa estar con ustedes y estar con Steve Peterson. Y espero que puedan abrir sus panfletos para poder ver el tema del que vamos a estar hablando, de la integración profesional que esté en línea con los hermanos, con los líderes. Y 2 páginas atrás da los detalles de estar en línea con los hermanos, con los líderes. Y los materiales en la iglesia, en los servicios en línea, intranet, y esperamos que al haber preguntas, ustedes puedan mantener esos conceptos en línea. Y es el formato de hoy. Estamos tratando de hacer un poquito como la serie de enriquecimiento del liderazgo. Si ustedes han visto esto, algunos de ustedes son nuevos y nunca tuvieron la oportunidad de ver estos. Y recuerdan que el Departamento de Recursos Humanos, con las entrevistas y los 12, al presentar y hablar de algunas de las cosas en el modelo de liderazgo para estar en línea con el liderazgo. Entonces, el hermano Peterson, de manera amable, ha aceptado esta oportunidad y vamos a escuchar de él, y esperamos que podamos pasar por la oportunidad de ustedes van a saber un poquito de antecedentes, quién es él desde su niñez hasta casarse y su servicio en la iglesia. Y luego voy a exponer algunas preguntas en cuanto a estar en línea o en el mismo canal con los líderes, y que vamos a permitir después preguntas. Si les gustaría hacerle preguntas al hermano Peterson. Steve, gracias por estar con nosotros. Y le voy a decir desde un punto de vista personal, Steve es un líder increíble, un gran apoyo para los servicios para la familia Sud. Y digo esto, él y yo hemos caminado este camino los últimos 5 años y no pude haber encontrado a nadie más de apoyo y de ayuda para estos servicios para la familia, la dirección que nos ha dado, en la que tenemos que ir. Y le agradezco personalmente a Steve. Después de las preguntas que ustedes tengan, probablemente permitirle a Steve unos minutos para compartir su testimonio, y de ahí vamos a cerrar, si está bien. Entonces empecemos. Steve, ¿por qué no nos cuenta de dónde es, cómo era su niñez? Hable de esas cosas. ¿Cuáles fueron sus experiencias? Muy bien, pues quiero primero decirles que es excelente estar aquí con ustedes. Me gusta este formato. Es mucho más cómodo que dar un discurso formal. Me gusta poder platicar con ustedes. Quiero contarles un poquito sobre la pregunta de Mark. Quiero contarles sobre yo y mi pasado. Yo nací y crecí en Ogden, Utah, y vengo de una familia muy pequeña. Y para explicar por qué es que mi familia es pequeña, tengo que aún retroceder un poco más. Mis antepasados todos cruzaron las planicies con los pioneros. Y todos de mi familia son de Escandinavia o de Bretaña. Y diferentes grupos de nuestra familia. De hecho, una bisabuela cruzó con la compañía de Willie. Mi mamá creció en Idaho, en el condado de Sanpete, en Utah. Mi padre, cuando él tenía 4 años, su padre contrajo apendicitis. Tuvo 2 hermanas mayores y cuando él tenía 4 años, él contrajo apendicitis. El doctor llegó a su casa y tuvo el conocimiento para operar. Y dado que era en la noche, él no podía operar a la luz de linterna. Y el papá de él falleció antes de que pudiera salir el sol y lo pudieran operar. La hermana mayor de mi padre se casó y tuvo un hijo, pero ella murió al dar a luz. Y su hermana menor, ella falleció antes de casarse. Y mi
bisabuela nunca se volvió a casar y no tengo tíos del lado de mi papá. Tengo solamente un primo mucho más grande que yo y él falleció hace mucho tiempo. Y esa familia, como ven, es muy pequeña. Del lado de mi mamá, cuando ya tenía 2 años, su padre trabajaba para la compañía de trenes y un día fue a trabajar y sucedió un accidente y él fue atropellado entre medio de 2 trenes. Ella era hija única y mi abuela nunca se volvió a casar. Así que del lado de mi mamá no tengo tíos ni primos. Mi familia es con mi mamá y mi papá. Tengo una hermana y este primo que vivió en California. Su padre, que no era miembro de la iglesia, se volvió a casar con una señora que no era miembro. Se movieron a California, así que les conocemos un par de veces, pero no éramos muy cercanos. Cuando yo digo que crecí en una familia muy pequeña, me refiero exactamente a eso. Es una familia muy pequeña. Habiendo dicho eso, fue una niñez magnífica. Mark me ha forzado a traer esta foto. Si la pudiéramos mostrar. Oh, sí, sí, esa es una buenísima fotografía. Si pueden verla, que sube ahí. Bien, ven. El verdadero Steve. Muchas gracias. Muy bien, ya es suficiente. Yo creo que vamos a dejarla ahí arriba todo el día. Yo crecí en Ogden, Utah, y a veces me gusta decir que yo crecí en el gueto de Ogden. Y digo eso porque mis padres se casaron ya a edad más avanzada. Mi papá tenía 45, mi mamá tenía 36. Así que cuando ellos se casaron, nació mi hermana, vivían en un departamento y muy poquito después de que nació mi hermana, mi papá fue llamado como obispo del barrio. Y mi hermana aparentemente le gustaba gritar mucho y vivían en este departamento siendo recién casados. Y el encargado de los departamentos les dijo que se tenían que ir porque los otros delante se estaban quejando. Y encontraron una casa que debían rentar y se fueron a esta casa que estaba en el mismo barrio. Bueno, disculpe, no era el obispo, era consejero del obispado en ese punto. Y se fueron a esta casa para que pudieran quedarse en el barrio. Y no mucho tiempo después fue llamado como obispo. Y este fue era en el momento donde venían las autoridades generales a ordenar a los obispos y vino Harold B. Lee y le dijo a mi papá: comprendo que usted está pensando en moverse porque solamente están rentando su casa. Y dijo: bueno, sí, nuestra familia está creciendo y tenemos que irnos a otro lugar más grande. Y Harold B. Lee le dijo: le prometo que como siervo del Señor, si usted se queda a servir todo el tiempo que usted fue llamado, el Señor le bendecirá. Y bueno, ¿qué dice uno a eso? Y bueno, él aceptó el llamamiento y ahora es un poco diferente, pero entonces fue obispo 9 años y terminaron negociando con el dueño de la casa y compraron la casa, pero no estaba en la mejor parte de la ciudad. El plan era estar ahí poco tiempo y irse, pero quedaron ahí 9 años y después de los 9 años él fue relevado. Trataron varias veces de vender la casa y nunca pudieron. Y mis padres vivieron en esa casa en la parte oeste de Ogden hasta que mi padre falleció, años y años después, cuando yo ya estaba crecido y fuera del hogar. Quizás se digan: bueno, ¿y dónde estaba la bendición de todo eso, de quedarse a servir? Para mis padres, ellos estaban felices, todo estuvo bien. Pero para mí personalmente fue una bendición, especialmente considerando la carrera que he tenido trabajando para la iglesia y tantos años en los servicios de bienestar. Yo crecí entre los necesitados y los pobres. Nuestro barrio estaba lleno de personas con problemas. Yo iba con mi papá cuando él era el obispo y él me llevaba con él a ser compañero. Íbamos a visitar a las viudas, personas en necesidad, con dificultades, y yo vi a mi padre noche tras noche pasar tiempo ayudando a las personas.
Para mí fue una gran bendición crecer en esa área porque me dio una oportunidad de ver las necesidades de la gente y cómo era la vida para ellos y vivir en esas circunstancias. Realmente fue una magnífica experiencia crecer ahí. Y como ejemplo, uno de los mejores recuerdos que tengo es una historia chistosa, pero realmente es algo que me hace pensar en esto con mucho cariño. Dado la configuración del barrio, y no estoy seguro, pero supongo o adivino que habían más o menos 800, 900 personas en el barrio. Durante la reunión sacramental, si llegaban 100 personas, era asistencia muy buena. Este era un barrio con mucha necesidad. Cuando a mí se me fue dado el sacerdocio arónico, era el único diácono. Y luego fui el único maestro. Y luego yo tuve la oportunidad de decir que yo fui presidente de diáconos, de maestros, de presbíteros, pero yo era el único. Era la única opción. Cuando yo fui diácono, yo salía a recolectar las ofrendas de ayuno. Era un barrio grande. Mi paquete de sobres era gigante. Y en ese entonces, ahora ni siquiera lo haríamos así. Pero yo iba solo. No había ningún líder de sacerdocio, nadie iba conmigo. Yo iba de mi casa y salía el sábado por la noche o el domingo en la mañana y recolectaba las ofrendas. Les voy a explicar esto, porque solamente aquellos que crecieron en Ogden lo comprenderían. Pero había una área en Ogden que era parte de nuestro barrio, que realmente era una parte bastante fea de la ciudad. Ahora lo han remodelado y todo, pero en ese entonces esta era la peor parte de la ciudad. De hecho, yo recolectaba las ofrendas en un hotel que se llamaba Marion. Era un hotel donde la gente podía vivir ahí a largo plazo y teníamos miembros del barrio que vivían en ese hotel. Y yo tocaba en las puertas del Hotel Marion y eran las 8 de la mañana, el domingo en la mañana. Escuchaba yo movimiento dentro de los cuartos. De repente abrían la puerta un poquito y me veían a mí. Y yo con mi voz de niño de 12 años decía, estoy aquí para recolectar las ofrendas. Cerraban la puerta y esperaba yo un minuto y lo volvían a abrir un poquito y soltaban $1 y volvían a cerrar la puerta. Yo recogía el $, lo ponía en el sobre y hubieron muchas veces. La mayoría de las personas contribuían. Yo pensé que era mi deber, se me había dicho que fuera a estas casas y iba. Nuevamente, esta es una historia quizás linda, pero me dio un sentido de la responsabilidad y me ayudó a comprender lo que son las ofrendas de ayuno y la importancia de darle a las personas la oportunidad de vivir la ley del ayuno y la importancia de ella. Al continuar creciendo, viví una vida muy contenta. Como mi papá, después de ser obispo, sirvió en el Sumo Consejo. Toda mi vida vi a mi padre involucrado mucho en la iglesia, igual a mi madre. Ella también tuvo muchas oportunidades de servir. Y la vida era eso. La iglesia no era de domingo, era el modo de vivir nuestra vida. Cada día había algo sobre la iglesia. No éramos personas ricas, éramos personas que teníamos una vida cómoda, teníamos lo suficiente. Y mi padre trabajaba en una base de la Fuerza Aérea que se llama Hill Air Force Base. Mi madre era secretaria en una escuela primaria y ella hacía eso para poder estar en casa cuando llegáramos a casa después de la escuela. Realmente fue una niñez muy feliz. No tuvimos ningún problema serio. Por supuesto, como mencioné, mis 2 abuelos habían fallecido en la niñez de mis padres. Y mis abuelas vivían cerca, vivían en un departamento no muy lejos de nuestra casa. Ellas venían seguido y realmente fue una forma muy buena de vivir. Cuando me gradué de la preparatoria, recibí mi llamamiento para servir como misionero en la misión de Hermosillo, México. Y nuevamente para mí fue un momento impactante. Y de ahí seguí creciendo y aprendiendo sobre los desafíos que las personas tienen. Nunca había yo salido de los Estados Unidos. Parece que fui de vacaciones una vez a Canadá,
Pero hasta ir a la misión en México nunca había yo salido del continente estadounidense. Fue una gran misión, nunca había yo ido, fue una nueva experiencia para mí. Y nuevamente me di cuenta que al servir ahí, las personas eran cálidas, muy buenas y querían hacerlo justo, muy receptivos al Evangelio. Fue una magnífica experiencia para poder comprender que los hijos de Dios son magníficos a su propia manera. Fue una manera de encontrar esa conexión en común y poder ayudarles a ellos ayudarnos a nosotros. Y fue una magnífica experiencia. Mis años de niñez fueron magníficos. Perfecto. Entonces, ahora cuéntenos un poquito en cuanto usted terminó la secundaria, la misión, su educación y la familia que vino después. Muy bien. Al regresar a casa de mi misión, fui a la Universidad de Weber State y y estudié contabilidad. Fue cuando conocí a mi esposa en el Instituto de Religión de Weber State. Las personas a veces nos preguntan cómo nos conocimos y mi esposa cuenta la historia mejor que yo. Estaba yo en el coro de hombres del instituto, tenían en el coro de hombres y de mujeres y de vez en cuando cantábamos. De hecho, era una clase del instituto, pero íbamos en tour y hacíamos diferentes cosas. Yo había conocido a mi esposa Luann un par de veces. Pensé que estaba hermosa y todo este tipo de cosas, pero no la conocía muy bien. Íbamos a ir en un tour juntos, el coro de hombres y mujeres del instituto, y tenían uno de esos juegos que se llevaron a cabo en el camión para conocernos mejor, donde un muchacho debía sentarse al lado de una muchacha por 10 minutos y así conocerse, y luego nos íbamos rotando y nos sentábamos con alguien más. Pero fue genial. Cuando llegó mi turno para sentarme al lado de mi esposa Luann, me senté y comenzamos a platicar. Y el director del instituto tocó el silbato, pero dije, hey, yo no soy tonto, yo no me voy a quitar, este es un buen lugar. Y me quedé ahí. Algunos muchachos empezaron a quejarse, que ellos decían, hey, él no se está moviendo, no está jugando bien. Y afortunadamente el director era un hombre muy bueno. De hecho, también el papá de mi esposa era maestro en el instituto y conocía al director muy bien. Y el director hizo una excepción. Él dijo, él no se tiene que mover, él puede quedarse ahí. Y pasé el resto de estas horas en el camión conociendo mejor a esta chica. Y al terminar el tour le invité a salir y empezamos a salir y nos casamos 6 o 8 meses después. Tenemos 6 hijos hermosos y maravillosos. Todos ya crecieron y están fuera del hogar. El más chico asiste a la Universidad de Brigham Young estudiando contabilidad. Traté de que todos mis hijos estudiaran lo mismo, pero es el único que quiso. Los demás simplemente me daban vuelta a los ojos cuando les decía y me decían, ¿cómo crees, papá? 5 de los 6 están casados. El más chico va hacia allá. Estamos en expectativas de que en algún momento durante el año se va a casar. Tenemos 15 nietos y tenemos la maravillosa bendición de que todos nuestros 15 nietos vivan a 1 hora de nuestra casa. Y es una situación particular. No sé si siempre vaya a ser así, pero es magnífico tenerlos cerca. Tengo mi bachillerato de la Universidad de Weber State y mi maestría de la Universidad de Utah. Y quiero compartir cómo es que empezó mi empleo para la iglesia. Me parece fue el 5 de mayo y ya cumplí los 39 años de servicio en la iglesia. Conseguí este trabajo justo después de salir de la escuela y quiero platicarles cómo es que se me dio la oportunidad. Estaba yo en la escuela, en Weber State, no estaba yo casado y decidí que quería yo tener un poco más de experiencia con la contabilidad. Pero solamente tenía yo 2 clases de contabilidad. Y fui con un maestro y le pregunté sobre la posibilidad a un maestro de un trabajo tiempo medio. Y me dijo, no contratamos a personas con solamente 2 clases de contabilidad. Y fui yo al centro de empleos de la iglesia y el hombre a cargo era
un hermano Simpson. Y él básicamente me dijo lo mismo. Me dijo, ¿sabes qué? No tienes suficiente experiencia para conseguir un trabajo en la contabilidad. Y dije, bueno, haré otra cosa. Yo ya tenía trabajo y solamente quería yo más experiencia, pero me fui a casa esa noche. Vivía yo en casa todavía no me casaba. Fui a casa y esa noche, a las 9 de la noche, el hermano Simpson me llamó a mi casa y él dijo, ¿sabes qué? Estaba yo pensando que hay una oportunidad, hay una posición temporal para alguien que cuide libros en la industria de Ceret. La persona que está ahí tiempo completo tuvo que tomar un receso y tú puedes tomar su lugar. Y pensé, bueno, estoy viviendo en casa y quiero experiencia y bueno, iré a hacer esto para practicar la contabilidad y cuidar los libros de contabilidad. Después de estar ahí 6 meses, me dijeron que querían que me quedara. Nosotros trabajaremos contigo alrededor de tu horario de la escuela y trabajé casi tiempo completo, 30 horas por semana, haciendo contabilidad para la industria de Ceret. Y cuando me gradué, me ofrecieron un trabajo en Logan y de ahí en adelante he estado con la iglesia. Hasta este trabajo nunca he tenido el mismo título o el mismo lugar en la iglesia por más de 2 años, en los 39 años. Y ha sido divertido porque he trabajado en diferentes departamentos. He tenido la oportunidad de vivir en áreas internacionales. Vivimos en la Ciudad de México 3 años. Fui el controlador de área ahí. Luego fuimos a Chile. Luego fuimos de vuelta a México otros 3 años y fui el director de asuntos temporales ahí. Y de ahí nos fuimos a Uruguay y serví como presidente de misión en Uruguay. Esos fueron años y experiencias magníficas. Realmente han tenido un impacto real en mi familia, el tener la oportunidad de servir en tantos lugares. Y me ha dado una buena perspectiva de ver cómo es la iglesia internacionalmente. Fui obispo en México y también en Chile, y una tercera vez en Weber Sur, que es la estaca donde vivo ahora. He podido comprender cómo funciona la iglesia y cómo se vive el evangelio en diferentes partes del mundo. Entonces, con todas esas experiencias como adulto y trabajando para la iglesia, ¿qué has aprendido por medio de esas experiencias o qué experiencias has tenido que se relacionan a nuestro tema hoy para estar en línea con los líderes? Yo diría que empezando a una edad temprana, y esto fue una gran bendición para mí. Mi familia, mis padres eran muy dedicados al evangelio, muy obedientes, y a una edad muy temprana adquirí un gran respeto por los líderes, un gran amor y respeto por los líderes de la iglesia. Me parece que tenía yo 6 años y estábamos justo en este edificio, pero cuando era el Hotel Utah, venimos aquí por algún motivo, mi hermana y mis padres, llegamos al Hotel Utah, nos subimos al elevador y justo después de nosotros entró el presidente David O. McKay y se subió al mismo elevador que nosotros. Y subimos, no me acuerdo cuántos pisos, con David O. McKay. Y en cuanto él se subió al elevador, él puso sus brazos alrededor de mi hermana y yo y nos abrazó. Y subimos todo el elevador siendo abrazados por el presidente McKay. Y honestamente me acuerdo de esa experiencia. Aunque solamente tenía 6 años, yo me acuerdo estar parado al lado del profeta. Y yo sabía que él era el profeta. Y quizás él me dijo algo, pero yo no le dije nada. Me imagino que no sabría yo qué decirle a esa edad. Regresamos para la conferencia general. Y en ese entonces estábamos en el tabernáculo y siempre íbamos a las puertas oeste del tabernáculo, porque el presidente McKay salía por esas puertas y se subía a su coche, acompañado por otras personas, y muchos de los miembros se formaban. Y yo me acuerdo formarme para solamente poder saludar al profeta de lejos. Cuando teníamos conferencias de estaca y visitaba a una autoridad general, mis padres me arrastraban y nos parábamos y nos formábamos en el tabernáculo de Ogden para poder darle la mano a la autoridad que visitaba. Los líderes de la iglesia eran tan importantes para nosotros en nuestro hogar. Durante la misión,
Conocí a varias autoridades que visitaban. Incluso el mismo día que comencé mi misión, mis padres me llevaron a las oficinas de la iglesia que estaban recién construidas y nos topamos con el presidente Kimball. Y yo me acuerdo de esto como una experiencia única. Subimos el elevador hasta el piso 26, el centro de observación, y ahí estaba el presidente Kimball y el presidente Romney. Y estaban solos. Fue asombroso. Éramos los únicos ahí y ellos salieron. Y el presidente Kimball inmediatamente se me acercó, porque él me vio vestido como misionero. Él se me acercó, me dio la mano y me vio y me dijo que el Señor le bendiga a Elder. Y continuó. Fue una experiencia única para mí porque yo tuve un sentimiento sobreabrumante de amor por el presidente Kimball. Cuando el profeta dice que nos ama a todos, ¿cómo puede ser si Él nos conoce a todos? Pero en ese momento, cuando Él me dio la mano, yo sentí el amor que Él tenía por mí y supe en ese momento que Él puede amar a todos en este mundo porque Él es el profeta y tiene esa capacidad. He tenido la oportunidad desde una edad temprana de interactuar con los líderes, aunque sea limitadamente. Y en mi carrera ha sido una gran bendición, particularmente en las asignaciones internacionales que he tenido. Son asignaciones únicas porque hay una presidencia de área que supervisa estos puestos y tenemos una interacción muy cercana. Y me acuerdo, esta fue mi primera introducción y yo tenía que compartirle información a los líderes de la iglesia. Y no era solamente de decirles lo que ellos quieren oír. Estaba yo en México, era el nuevo senador del área, y el presidente de área se me acercó y me hizo una pregunta de qué pensaba yo sobre algún tema en particular. Y le dije, bueno, presidente, lo que usted quiera que yo haga, nosotros lo haremos. Y él me dijo, no quiero su apoyo, quiero su opinión. Y me di cuenta que el apoyo no es lo que él quería. Él necesitaba información, necesitaba ideas, necesitaba que alguien le ayudara con pensar en la solución. Y ese fue mi trabajo de ahí en adelante. Yo he tratado de definitivamente apoyar, pero también estar dispuesto a contribuir con ideas y opciones y consideraciones. Excelente. Entonces, si usted diera ese consejo a los servicios para la familia Sud, a veces nos cuesta trabajo porque pensamos sobre nuestra membresía personal, sobre nuestro trabajo como empleados de la iglesia. ¿Cómo combinamos eso para alinearnos con los líderes? Bueno, quiero decir esto para comenzar. Adivino que la mayoría de ustedes han tenido la experiencia que alguien les diga, cuando se enteran que trabajan para la iglesia, que les digan, bueno, espero que tengas un testimonio fuerte. Porque de alguna manera piensan que perjudica el testimonio trabajar para la iglesia. Supongo que entiendo su idea. Si uno tiene el concepto de que todos los líderes de la iglesia son perfectos y que todo corre a la perfección, y entonces el que son empleados debe ser perfecto, y uno puede ser desanimado porque realmente no funciona así. Pero yo puedo honestamente decirles que después de 40 años de trabajar para la iglesia, mi testimonio ha sido fortalecido por la oportunidad de interactuar con empleados magníficos, miembros, líderes del sacerdocio. Ha sido una magnífica experiencia para mí. Al pensar en cómo nos alineamos con los hermanos y con los líderes, lo primero que debemos pensar es lo que necesitan de nosotros. ¿Por qué es que estamos aquí? Es un malentendido cuando las personas piensan que los líderes reciben toda la revelación. Ellos saben exactamente qué hacer y nosotros hacemos lo que ellos nos dicen. Ellos sí reciben la revelación, pero el proceso de la revelación es un proceso muy interesante. Nosotros tenemos la oportunidad singular de participar y eso es único como empleado de la iglesia. El comprender cuáles son los problemas y el poder entonces presentar ideas y ayudarles a resolver estos problemas y ver que la idea a la que contribuimos puede volverse parte de la póliza de la iglesia o contribuye a un programa. Y es magnífico saber que tuvimos
influencia. Es una experiencia magnífica que es única para los empleados de la iglesia. No se puede tener esa experiencia en ningún otro aspecto de la membresía en la iglesia. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para alinearnos con los líderes? Es una de las preguntas claves que nos debemos hacer a nosotros mismos y que los líderes nos hacen a nosotros. Y quiero decir lo siguiente, porque necesito decirlo ahorita, porque veo que el tiempo está pasando y quiero asegurarme de decir esto. Si ustedes piensan en lo que podemos hacer, hay 3 cosas que deben recordar. La primera es que deben tener integridad. Número 2 es humildad. Y número 3 es que deben ser pacientes. Y quiero explicar esas 3 cosas. La integridad significa que deben de decir las cosas como son. No pueden tapar las cosas por su agenda personal. Deben de decir, esta es la situación actual y deben estar dispuestos a dar su opinión. Pero la humildad entra, es que quizás la opinión que ustedes den no es la correcta y ustedes deben de tener suficiente humildad para decir, bueno, yo estoy haciendo lo mejor y dando mi mejor recomendación, pero estoy dispuesto a aceptar lo que venga de los líderes. Si nos atoramos en que esta es mi idea y si no aceptan mi idea, entonces me voy a molestar, bueno, entonces se la van a pasar enojados, porque no siempre funciona así la cosa y deben ser pacientes y tener una buena experiencia al ver la revelación darse y la obra llevarse a cabo. Yo he visto revelación venir a los hermanos en ese momento, donde en ese momento dicen, esto es lo que vamos a hacer. He visto veces donde la revelación va llegando días tras día, toma semanas y puede tomar hasta años. Me acuerdo de una historia que el presidente Packer contaba sobre los días tempranos de la iglesia. El profeta José Smith ya se había ido y Brigham Young y los santos estaban preparándose para venir al oeste. Y se sabía que la iglesia se movería al oeste, no exactamente a dónde, pero que se iba a mover. Y había un par de familias que decidieron que iban a comenzar antes y prepararon sus vagones y sus caballos y empezaron antes de todos. El presidente Brigham Young mandó a una persona a que fuera por ellos y que regresaran. Y ellos dijeron, ¿por qué? Y este es el mensaje que el Brigham Young les envió. Les dijo, su dirección es la correcta, su destino es el correcto, pero el tiempo es fallido. El resto de los santos aún no estaban listos para irse y ellos se habían adelantado. Y ahí es donde debemos tener cuidado. Aunque pensemos que es una buena idea, es obvia, debemos hacerlo. Si nos adelantamos a los líderes y hacemos lo que nosotros pensamos estamos exactamente correctos, ahí es donde entra la humildad y también la paciencia. Permitan que esto se desarrolle como hábito. Mark tuvo una experiencia singular junto conmigo. Presentamos un problema al obispado presidente sobre la recuperación de adicciones para los jóvenes. Habíamos hecho programas pilotos y nos tomó tiempo para poder hacer esto. Y nos tomó un par de años que esto se llevara a cabo. Pero la decisión fue que no lo íbamos a hacer. Y esta decisión vino de la primera presidencia. No vamos a tener grupos de recuperación de adicción para los jóvenes bajo de 18 años. Queremos que eso se haga con las familias, con los líderes del sacerdocio y ese tipo de voces, pero no vamos a tener este grupo formalizado. Eso se podría sentir como que ellos no les importó nuestra recomendación y que hacían lo que querían, pero el hecho de que por medio del proceso había un énfasis que era persistente y que todavía se había desarrollado hoy, que llamamos el poder hablar del uso de la pornografía en la generación actual. Y se habló con el Departamento del Sacerdocio, que estaba trabajando diligentemente en el currículum. Todo eso surgió
porque estábamos haciendo preguntas en cuanto a cómo lidiar con este programa, pero lo que estábamos pensando era muy diferente de cómo empezó. Y empezamos por muchos años con revelación que se desarrolló y que llegó a ser increíble con la dirección de la primera presidencia. Y eso ellos regresaron y dijeron, es bueno ayudar a las personas a arrepentirse. Fueron muy buenos a advertirles al principio, pero había un espacio de intermedio donde decían como lleguen y averigüen cómo podemos ayudarlos, qué podemos hacer para poder hacer esto. Entonces, el poder hablar con los hermanos en esta obra es absolutamente esencial. Entonces, repita esos 3 conceptos. Los 3 conceptos para mí son integridad, diga las cosas como son, y de nuevo, tengo que repetir esto porque es tan importante. La integridad no significa que es mi manera y esa es la única manera. La integridad significa que usted dice las cosas como son, hace la investigación adecuada y considera todas las opciones, hacen todas las cosas que son necesarias, pero con la integridad usted dice, esta es la situación que existe y estas son las opciones que podemos considerar. La segunda es con humildad. Estén dispuestos a aceptar la corrección o cambio de dirección o los sentimientos que los hermanos tienen con todos estos tipos de cosas con las que estamos trabajando. Y la tercera es paciencia. Sean pacientes. Esta es la obra del Señor. Vamos a llegar allí en algún momento. En su tiempo vamos a llegar allí. Y no tiene que ser necesariamente hoy o mañana. Tiene que ser de acuerdo al tiempo del Señor, lo que sea, ya sea rápido o sea lento en este tiempo. Terrífico. Solamente quiero testificar, si usted quiere decirlo así, del proceso, que lo que usted cree al principio, sus ojos se abren con el tiempo y usted puede ver las cosas más claramente. Y como usted dice, como usted dijo, la revelación sí viene y todos lo sienten. Y las personas a veces experimentan, por lo menos me sucedió a mí, a veces trabajamos en esto, Steve sabe esto y dice como, puede ver que me estoy impacientando por dentro, pero meses después, años después, eso ha tenido un efecto refinador en mí, primero que todo. Y para entender los procesos del Señor ha sido mucho más de lo que yo esperaba. Entonces, déjeme hacerle una pregunta. Debido a su experiencia internacional, y tenemos varios del personal internacional aquí, ¿qué consejo le daría usted a ellos, aquellos que están lejos de las oficinas centrales, para ayudarlos a quedarse, permanecer en línea con lo que se quiere que haga? Ellos no ven lo que nosotros vemos. ¿Qué consejo le daría a ellos para ayudarlos a permanecer de acuerdo a los estatutos? Entonces, de nuevo, yo me siento un poquito como que tuve una experiencia única porque he estado en ambos lados de esto. He trabajado internacionalmente, he servido como obispo internacionalmente. Sé lo que se siente estar lejos de las oficinas centrales, hacer lo mejor que pueda, y también lo he visto del otro lado, en donde estoy aquí reportando al obispado presidente y con esta información y tratar de conectar y de alinear esas dos cosas puede a veces ser desafiante. Pero tengo que decir, nosotros confiamos mucho en los empleados en las áreas internacionales, porque el hecho es de que si pensamos por un minuto que consideramos nuestras oficinas como las oficinas centrales y que entendemos lo que pasa en el campo, y eso le pasa a los de Estados Unidos y Canadá, pero ciertamente es pertinente a aquellos que hablan diferentes idiomas, tradiciones, culturas, cosas que nosotros no entendemos en las oficinas centrales. La primera parte de este alineamiento es que tenemos esta necesidad increíble de las opiniones de los campos internacionales, especialmente de las áreas internacionales. Tenemos que saber qué está pasando allá, cuáles son los desafíos que ustedes enfrentan. Y con las decisiones locas que tomamos a veces de pensar en las oficinas centrales que, eso va a ser bueno para todos. Y de repente las oficinas centrales nos dicen y nos explican por qué no funciona
funcionaría con ellos. Necesitamos ayuda en entender esto. Ustedes tienen que tener un poquito de confianza en el liderazgo del departamento, así como también el liderazgo de las áreas, para simplemente decir, ok, confiamos en que está conectando de alguna manera con los niveles más altos de liderazgo para saber en qué dirección vamos a ir y vamos a confiar en eso. Y definitivamente no somos perfectos y cometemos errores y trabajamos por situaciones y desafíos, pero hacemos lo mejor para estar conectados siempre con el obispado presidente para que con esperanza nos podamos reunir con los líderes de la iglesia regularmente. Explicamos en otras reuniones estar la jerarquía de las reuniones que tenemos, incluso el Comité General, donde preside la primera presidencia, la presidencia de los 70, el obispado presidente, la Sociedad de Socorro. Entonces sentimos que tenemos una conexión muy buena con ellos en cuanto a cuáles son sus deseos y esperanzas para cada programa. Espero que podamos comunicar de eso de vuelta a los campos en diferentes partes, y a veces se puede sentir como que hay como que nos desconectamos en algún lugar. Pero esperamos que las necesidades que tenemos de las opiniones de ustedes y que confíen en las presidencias de área locales para que con esperanza puedan estar en línea con todo a donde tenemos que ir. Hay dos preguntas y después vamos a abrir. La primero es, y como ya está hablando con uno de nuestro personal, a veces los líderes locales están diciendo una cosa aparentemente, y así es, esta es la dirección en la que quieren ir. Por el otro lado, parte de nuestro personal aquí en las oficinas centrales o incluso la iglesia directamente ven la dirección, dicen esto es lo que tiene que hacer, servicios para la familia, y a veces hay como una fricción ahí. ¿Qué le aconsejaría al personal para lidiar a nivel local y para a veces ver lo que está pasando en la iglesia? ¿Cuál sería su consejo? Bueno, esto siempre es una área difícil con la que tenemos que lidiar, porque la razón por la que existimos es para servir a los líderes locales. Esa es la razón por la que estamos aquí. Sin ellos, simplemente no tendríamos la misma conexión en las áreas con los miembros. Entonces, estamos tratando de ayudarlos a ellos para ayudar a los miembros. Y si podemos ayudar directamente a los miembros, es lo que vamos a hacer, pero lo vamos a hacer a su solicitud, típicamente. Y es cierto, tenemos líderes maravillosos del sacerdocio, de la Sociedad de Socorro y de otras áreas que tienen tan buenas intenciones, pero su experiencia y sus antecedentes pueden ser diferentes. Entonces, tenemos que hacer esto. Yo diría que hay dos cosas. Una, tenemos que ser claros nosotros mismos en cuanto a cuál es la dirección, y es al permanecerse conectados muy de cerca y recibir la dirección en cuanto a cómo se tienen que hacer las cosas. Y lo último es para que ustedes puedan tener sus pies firmes en algunas situaciones de acuerdo a la política de la iglesia. Eso puede ser una situación difícil para estar en línea con los departamentos del liderazgo de la iglesia. Y la segunda cosa es de que yo creo que tenemos una oportunidad de manera amable y con cuidado aconsejar con los líderes locales para ayudarles a entender la situación. Y lo último que quieren es entrar en un conflicto donde el obispo tiene que hacer esto de esta manera o no, o de la otra. Lo ideal sería estar en consejo con ellos, compartir ideas, entender sentimientos, lo que ellos piensan, pero hay un pase en el que el obispo quiere hacer algo y de verdad no es la forma en la que tienen que hacerlo, y ustedes lo saben. Yo traería eso a un nivel más alto. Háblelo con los supervisores y ayúdennos permítannos lidiar con esto de forma eclesiástica y poder estar con el obispo y decir, obispo, tenemos que darle vuelta a esto un poquito, y después pasarlo al presidente de estaca o del presidente de estaca a la presidencia de área. Queremos que estén ahí, queremos escuchar su consejo, su asesoría, y hacerlo en una forma amable, pero si llega al punto este punto en el que usted no está o los líderes no están en
alineamiento con los líderes de sacerdocio, entonces ahí es donde nosotros podemos intervenir o tratar de ayudar a trabajar con ellos. Gracias. 2 preguntas más. Y voy a agregar una más. Esa es una del campo. ¿En qué forma mis servicios para la familia podrían estar en desacuerdo con lo que los líderes quieren y otros departamentos en la iglesia? ¿Qué podríamos hacer para mejorar ese alineamiento y colaboración en todos los departamentos y unidades? Leí esa pregunta antes y es una gran pregunta. Así que déjenme responder de esta manera porque no quiero sugerir que ustedes no están en línea en alguna manera. Les quiero advertir, como le advertiría a todos, de tener cuidado en no estar en alineamiento con ellos, para poder enfocarnos tanto en su propia función o en su propio departamento o división, que ustedes se aíslan a sí mismos del resto de los empleados de la iglesia de otros departamentos. Todos tenemos que tener cuidado con eso. El bienestar, el cuidar al pobre y al necesitado es la cosa más importante que hay en la iglesia y que cualquier otra persona tiene que someterse a lo que estamos haciendo porque es lo más importante. Es fácil y poner esta responsabilidad. ¿Qué es más importante de esto? Es fácil tomar esa actitud, pero el hecho es de que es uno de los 4 puntos y responsabilidades más importantes. Ustedes tienen un poquito de un desafío único en eso, en el hecho de que ya son separados como una entidad legal, son separados en lo expertos que son, y la iglesia tiene la experiencia colectivamente que ustedes necesitan. Entonces, ustedes son profesionales, podrán tener otras profesiones, pero un grupo como este, que tiene las certificaciones, calificaciones, es casi único. Nadie más tiene este tipo de experiencia. Entonces, es fácil aislarse a ustedes mismos y dicen como, oh, el barrio no sabe de esto, somos una entidad separada. Es fácil pensar así, no sugiero que lo hacen, simplemente digo que nosotros en el departamento tenemos que tener cuidado y en otros departamentos se están buscando, por ejemplo, referencias de otros departamentos que casi como que se molestan porque creen que son mejores que los demás y que el objetivo de ellos es el más importante. No estoy seguro de que tal vez no nos sintamos así en nuestro propio departamento. Todos nos sentimos así, nos sentimos orgullosos de lo que hacemos y en esta parte de la obra. Y eso es algo natural. Pero entonces yo quiero advertirles que tengamos cuidado de integrarnos y no de aislarnos en el trabajo que hacemos. Y vamos a regresar a lo que los líderes sacerdocios dicen. Queremos integrarnos con ellos, ayudarlos y servirles en lo mejor que podamos y en todo lo que hagamos. Recientemente la iglesia se ha involucrado con los refugiados. ¿Usted ve algún alineamiento en el futuro para hacer otras cosas en la comunidad, de que el papel o la función que Servicios para la Familia va a tener en estas cosas? ¿Cómo es que eso está en línea con lo que la iglesia al principio estábamos haciendo trabajos con refugiados? ¿Podría comentar usted a ese respecto? Déjeme tener cuidado en 2 términos. Uno, de enfatizar eso y el otro, de no enfatizarlo. En la parte de no enfatizarlo, la palabra de advertencia es de que no nos lleguemos a ser la iglesia de los refugiados. Eso no es para decir que no ayudamos a los refugiados, pero no podemos dejarnos llevar por los medios de comunicación en cuanto a cuál es nuestro objetivo. Los medios de comunicación toman estos problemas y lo ponen en una forma afirmativa, y eso pasó hace un par de años. La crisis de refugiados en Europa. Gilles François, que está aquí, que viajó a unos campos de refugiados en Europa y en Grecia, y yo les digo, era como un fervor que todo decían como tenemos que ayudar a los refugiados, y el hecho es de que
El número de refugiados en los campos en Europa es 65,000 refugiados. El número de refugiados en todo el mundo en los campos es 65 millones. No pueden dejar que los medios de comunicación los lleven a invertir sus recursos en una cosa debido a todos los anuncios que hacen los medios de comunicación y olvidarse de todos los demás. Asegurarnos de que esparcimos nuestros recursos y nuestros esfuerzos en otro. Y ciertamente no estamos ignorando a Europa, pero no podemos ignorar al Medio Oriente, África, Venezuela o Haití o todos estos otros lugares que tienen grandes problemas. También tenemos que tener cuidado con los refugiados, que no dejemos que eso nos lleve y que eso se convierta en nuestro único propósito para ayudar a los refugiados. Somos la iglesia que ayuda a todos aquellos en necesidad. Una categoría son los refugiados, pero también ayudamos a los que no tienen casa, a los inmigrantes, a aquellos que están en necesidad de cualquier manera. Entonces, nuestros refugiados van a seguir siendo parte de lo que hacemos absolutamente. Servicios para la familia va a tener una función en eso. La necesidad más grande que no se ha cumplido para los refugiados es la salud mental. Ellos llegan a otros países, a este país, en campos, en campamentos, y están pasando por el trauma más terrífico que cualquiera haya encarado. Y algunos, esto se va desde tortura a otras cosas peores. ¿Cómo pueden venir a un nuevo país habiendo experimentado todas estas cosas y de repente solamente los establecen en un nuevo estilo de vida, sin recibir una ayuda, sin recibir una resolución a lo que han pasado? Entonces yo veo como Servicios para la Familia como un gran recurso para los refugiados. Ustedes le extienden esto a los otros grupos, a los indigentes, a los el gran problema con los que viven en la calle es la salud mental. Ese es el problema más grande que ellos tienen. Por eso viven en la calle y no pueden ponerlos conseguirles un trabajo, ponerlos en una casa y piensan que esa es la solución. El problema con la salud mental, ¿quién será mejor para ayudarlos que ustedes? Entonces yo veo a Servicios para la Familia con esos grupos marginalizados como la función que van a jugar con ellos. Entonces ustedes tienen suficiente trabajo lidiando con nuestros miembros que ya tienen desafíos y ahora vamos a extenderlo a los indigentes, a los refugiados. Ese es un llamamiento difícil, pero es parte, hay necesidad, hay trabajo que hacer absolutamente y yo creo que los hermanos están viéndonos a nosotros para ayudar con eso en alguna manera. Lo que viene a mi mente para nuestro personal entonces es la flexibilidad, reconocer que los hermanos, los oficiales generales de la iglesia nos pueden pedir hacer cosas que no hemos hecho en el pasado. Entonces, de alguna manera tenemos que estar en línea con eso y averiguar una manera de hacerlo. Hay un proceso, como usted dijo, necesitamos la opinión de todos. Y cuando estas oportunidades surjan y tengan cuidado de poder pulir sus habilidades, pero Mark me estaba contando esto, pero el poder dar terapia a alguien con depresión, es difícil darle terapia a alguien que ha pasado por tortura. Son dos cosas diferentes para las que tenemos que estar preparados. Y alguien va a tener que ayudar con eso o por lo menos darnos un poco de dirección en ese respecto. Me gustaría abrirlo para preguntas ahora y si hay algo, creo que si no hay preguntas ahora, van a haber muchas más. Esperen el micrófono, digan su nombre, de dónde son y eso va a ayudar a Steve saber quién es usted y poder responder su pregunta y vamos a tomar eso por los próximos 18 minutos más o menos. Si no hay preguntas, entonces voy a tener muchas más. Por favor. Gracias, Stephen Mark. Mi pregunta al usted hablar de la importancia de que usted necesita nuestras opiniones, estoy pensando en cómo tener algunas sugerencias prácticas, cómo mandar esas opiniones para estar en esa línea. Una gran pregunta. Nuestra estructura es de tal manera que tenemos formas de hacerlo. Lo que pedimos es de que todos nosotros seamos sensibles a esa estructura y que sigamos esto. Por ejemplo, si usted es alguien que practica dentro de Servicios para la Familia y ve situaciones que
esto va a ayudar si lo hiciéramos de esta manera, o si cambiamos nuestro proceso, o si trabajáramos un poquito diferente. Y usted pasa eso al gerente de la agencia, pero esa información nunca pasa más allá del gerente, o decide como simplemente me voy a quedar callado y no voy a decir nada. Entonces nos perdemos esa información, esperamos que vaya del gerente al gerente de campo de operaciones, a las oficinas centrales, y el personal aquí todos tenemos que estar agradecidos. Tenemos un personal excepcional aquí en las oficinas centrales. Y Mark y yo nos reunimos oficialmente una vez al mes y prácticamente 4 veces a la semana o de algo así. Pero tenemos interacción constante. Mark entonces tiene ese tipo de cosas que le vienen a él. Nos reunimos y, bueno, se van a filtrar. Cada idea va a ser implementada. No crean que cada idea va a ser implementada, pero si no escuchamos, si no tenemos nada que filtrar, ¿cómo vamos a cambiar? Necesitamos sus opiniones, pero para mí puede ser abrumador. Si ustedes escriben directamente y dicen, tengo una idea, ¿cómo se puede hacer servicios para la familia? Se la voy a dar a Mark. Y yo le voy a decir, aquí está esta carta, yo no sé cómo evaluarla, necesito que Mark me diga, aquí está la situación, por qué eso se tiene que hacer de esta manera. Entonces, ustedes pueden hacer eso solamente de una forma regular. Yo espero que los gerentes que están aquí sean sensibles a los comentarios y recomendaciones y seguro se van a filtrar también. Pero si ustedes escuchan cosas que tal vez que son buenas ideas o que son preocupaciones importantes, por favor, envíenle esas a Mark. Y yo creo que eso está justo en el punto, y yo sé que cuando nosotros o cuando yo recibo cartas de los líderes para pedirme mi opinión, ellos no dicen como buen trabajo. Ellos quieren saber lo que yo pienso, y si yo tengo esa información, yo voy a ir a buscar información para otras personas. Y muchos de ustedes, yo he visto por medio de consejo para poder recibir esa asesoría, no solamente a nuestro nivel, sino que al nivel de ellos, de los líderes de la iglesia, están buscando información que los va a ayudar a ellos por medio de llamadas telefónicas o cartas. Por favor, denme un poco de información para yo poder tomar decisiones. Ellos no me están pidiendo de que yo tome la decisión, sino que están pidiendo información. Yo no tengo idea de lo que pasa después de que yo comparta esa información. Preguntas. Por favor, Kelly. Soy Kelly Soffen de Colorado, y una de las cosas es de que tal vez el bienestar general o a su nivel, ¿cómo es que sucede la colaboración en todos los departamentos? Y tal vez eso puede pasar a ver cómo podemos colaborar con nuestros socios en nuestras áreas. Con todos los departamentos de la iglesia, ¿usted se refiere? Yo creo que se refiere a las divisiones dentro de bienestar. Entonces, como ustedes sabrán, yo espero que ustedes sepan esto bien, pero solo para asegurarme que esté claro, dentro de bienestar tenemos producción y distribución, es una división que implica las granjas, todas las fincas que tienen, el proceso de enlatados, la transportación de los productos, los almacenes del obispo y los almacenes, los centros de almacenamiento y distribución. Tenemos el empleo, que ustedes espero que tengan una conexión muy de cerca. Tenemos las industrias de Ceret y el consejo y todo lo que va con esto. Tenemos la división de servicios humanitarios, la división de respuesta a las emergencias. Entonces, todas estas son las divisiones de operación, y tenemos divisiones de apoyo, administración de producto, de control, planeamiento y apoyo, y recursos de la comunidad. Estas son todas las divisiones en nuestras áreas, y los gerentes del área de bienestar. Y es una corporación, y de verdad lo es. Tenemos
un consejo de directores cada mes que va de 1 hora y media a 4 horas, que estamos ahí juntos hablando de todas las cosas que tenemos que colaborar. Además de esto, tenemos más y más a lo que tenemos como comités de trabajo, personas de diferentes divisiones que están trabajando en problemas porque hay muchas cosas que se traslapan y tenemos que trabajar muy de cerca juntos. Y yo sé que en muchas áreas los consejeros de desarrollo tienen que trabajar muy de cerca con servicios para la familia, porque ellos son las personas que están buscando trabajo y la razón por la que no pueden tener un trabajo es porque tienen problemas de salud mental. Entonces, y otras personas que luchan con la depresión y la razón por la que están deprimidos es porque no tienen trabajo. Entonces, trabajan con los consejeros de desarrollo. Tenemos estas grandes formas en las que se traslapa todo y para poder trabajar con los departamentos de la misma manera. En los proyectos que son entre departamentos, y tenemos personal de otros departamentos de la iglesia que están coordinándose muy de cerca con los servicios de autosuficiencia, con los departamentos el Departamento de Familia y Sacerdocio y también con el Departamento de Educación. Entonces, todos esos son departamentos con los que estamos trabajando en conexión. ¿Y cómo hacen eso localmente? Si ustedes están en un complejo, en un área en donde hay otros empleados de la iglesia, yo creo que es algo muy grandioso poder reunirnos periódicamente y hablar. ¿En dónde es que se están cruzando las áreas? ¿Cómo podemos ayudarnos el uno al otro para bendecir a los miembros al final, para poder tener un buen producto, para que los líderes, yo creo que los líderes a veces se confunden porque tienen diferentes personas que los llaman con cosas, con sugerencias similares, pero diferentes, y tenemos que hablar con una sola voz en cuanto a las políticas, los procesos de la iglesia. Entonces, mientras más pueden hacer eso al trabajar en un nivel local, yo creo que sería una cosa importante que hacer. Muy bien. Hay un par de manos allá atrás. Ahora, acercándose a Sean, para que sepan, tenemos miembros de nuestro equipo que están empleados en servicios para los jóvenes, de sacerdocio y bienestar, también de pornografía. Estamos estableciendo un currículum. Tenemos empleados que están en los comités con los servicios para misioneros. Deben de saber que estamos tratando de abarcar lo mismo. Y Mark se sienta con el equipo de industrias de Seret. Y el hermano Hansen ha hecho un trabajo magnífico con asegurarnos que todos los equipos y todo lo que se necesita se esté alineando y lo estemos proporcionando los lugares donde se necesita. Está sucediendo, es un proceso lento y pienso que localmente tienen que desarrollarse lo más que puedan, porque no todas las situaciones son iguales y tienen que mantener todo eso en mente. Ya contestaron parte de mi pregunta, pero parte tiene que ver con el programa de autosuficiencia. Yo empecé a escuchar sobre este programa porque estaba preparando una lección para los sumos y luego empecé a buscar más información sobre el programa de bienestar. Empecé a buscar la información. El secretario ejecutivo del presidente de Estaca dijo, vamos a hacer eso en agosto. Pero ese es el único momento donde yo lo había escuchado, hasta que yo tenía que enseñar una lección y preparé una presentación y una lección. ¿Cómo esto se va a integrar con los servicios de bienestar? Esa es muy buena pregunta. Necesitamos ser claros para empezar. ¿Cómo es que definimos la autosuficiencia? Porque el principio de la autosuficiencia es diferente que el departamento de autosuficiencia. Son dos cosas diferentes. Son similares, pero estamos hablando de dos conceptos diferentes. Porque la autosuficiencia es un principio del bienestar y siempre lo ha sido. Si hablamos de los 3 propósitos del bienestar, es el ayudar al que sufre, proveer oportunidades de servicio y promover la autosuficiencia. En el proceso, durante los últimos años, hemos tenido una nueva división o un departamento en la iglesia que se llama Servicios de la Autosuficiencia.
Y esto empezó para que se pudiera mejorar el fondo de educación perpetua. Y las personas no solamente fueron a la escuela, pero para que también pudieran conseguir trabajo. Y eso no funciona, el ir a la escuela y no tener trabajo. La idea fue combinar la parte del empleo con el fondo perpetuo para la educación. Y de ahí salió esa división y se hizo la división de bienestar y se combinó con el fondo perpetuo. Cuando hablamos sobre el material que ellos desarrollaron y que ellos digan que no se va a llevar a cabo hasta agosto, se está divulgando este programa poco a poco, estaca por estaca. Esto empezó internacionalmente. Hemos tenido grupos de autosuficiencia internacionalmente ya 4 años, un poquito más. Pero el año pasado es que empezaron a revelar este programa en los Estados Unidos y Canadá. Y de hecho, para mí, en mi estaca, yo soy el presidente de estaca y nosotros no estamos fijados para tener ese entrenamiento de los servicios de autosuficiencia hasta el próximo año. Los materiales están disponibles, están en el sitio de internet de la iglesia, hay videos, conceptos, materiales, pero el programa oficial requiere un comité de autosuficiencia en las estacas y grupos de autosuficiencia en cada estaca de acuerdo a las necesidades de la estaca y recomendados por los líderes de la estaca. Hay un poco de diferencia. Todos pueden tener acceso a los materiales que están ahí. Son buenos materiales, pero el programa oficial vendrá que será por parte de un programa que será anunciado por parte de los líderes de la estaca. Otra cosa, una de las reuniones que teníamos anteriormente en nuestra región era un Consejo Regional del Bienestar. Y cuando eso se quitó, se nos dijo que cuando los líderes del sacerdocio quieren entrenamiento, ellos lo deben pedir y nosotros deberíamos esperar que eso sucediera y entonces recibir dirección nueva. Y también podríamos llamar al presidente de estaca y decir que estamos disponibles para dar entrenamiento. Yo pienso que ese Consejo Regional de Bienestar, para mí, realmente se siente como que hemos perdido un buen recurso. Y me pregunto si en algún momento, y quizás eso sea un poco dramático, pero pienso si hay alguna consideración de que eso pueda regresar. Esa es muy buena pregunta. Lo hemos platicado muchas veces. La idea fue que los consejos regionales del bienestar y los consejos de bienestar de las ramas y estacas se quitaran porque ellos se volverían parte del consejo de barrio y consejo de estaca. Y todas esas cosas se deben platicar en el consejo. Y definitivamente, dependiendo en qué tan eficiente es un barrio, quizás no platiquen ese tipo de cosas en los consejos de barrio, pero ahí es donde deben de platicarlos. Me parece que habría mucha precaución por parte de los líderes para restablecer el Consejo de Bienestar a nivel regional o de estaca o barrio. Porque si estamos viendo las responsabilidades de la Iglesia, si pensamos que debemos de tener un consejo por cada división, entonces se multiplican el número de reuniones y consejos. Ahora, ¿está funcionando perfectamente hacerlo en el Consejo de Barrio? No sé. Escuchamos mucho de los líderes de sacerdocio donde dicen que no tienen entrenamiento o no saben qué hacer. Y estamos trabajando en un programa para poder proveer los entrenamientos para los líderes y los barrios. ¿En qué formato se les va a presentar? Bueno, hay varias opciones. Para empezar, estamos trabajando muy cercanamente con los programas de autosuficiencia y ellos están trabajando con estos consejos para la estaca y dicen, bueno, debemos ayudar a todos los necesitados en estas reuniones, no solamente los grupos de autosuficiencia. Y eso es un formato. Otro formato en el que queremos hacerlo es que queremos desarrollar materiales y donde los presidentes de estaca pueden reunirse con los obispos y platicar de acuerdo con el manual
y así la estaca puede entrenar a los barrios sobre los principios del bienestar y autosuficiencia durante esa reunión. La pregunta es muy válida, pero va más allá que la reunión nada más. Es sobre los materiales de entrenamiento, el que reciban el entrenamiento y entiendan los principios. Entiendo que el Consejo Regional de Bienestar era muy bueno, pero la decisión fue que quitáramos ese consejo y no estoy seguro que vaya a regresar en ningún momento próximo. Los materiales y el entrenamiento los estamos desarrollando porque sé que existe la necesidad. Muy buena pregunta. La pregunta, por favor, allá atrás. Hi, Ben Irwin. Hi, Steve. Me pregunto si usted pudiera hablar. Hay veces en que la iglesia, sabemos que la iglesia y el Señor hacen las cosas a la manera del Señor y no a la manera del hombre. Si pudiera darnos un ejemplo o decirnos sobre eso, para poder confiar un poco más en los líderes, porque la iglesia a veces lo hace diferente, pero la manera correcta. Bueno, les voy a dar un ejemplo. Para comenzar, esa es muy buena pregunta, Ben. Y es una pregunta que debemos observar para ver cómo es que funciona esto. Porque a veces sí, decimos, el mundo dice que lo hagamos de esa manera, o profesionalmente se nos dice hacerlo de esta manera, pero recibimos dirección de la iglesia para hacerlo de otra manera. Y nuevamente, deben de confiar en los líderes. Existe una razón por lo que le piden. Nosotros, quiero dar el ejemplo de los refugiados. En los Estados Unidos hay 9 agencias de relocalización de refugiados. Ya han estado relocalizando entre 5 y 7 mil refugiados que vienen legalmente a los Estados Unidos. Y el Departamento del Estado, una mujer que se llama Barbara Day, se acercó a la iglesia por varios años y dijo, ustedes serían la agencia ideal para la relocalización, dado a la estructura que ustedes tienen, el liderazgo, ustedes serían una agencia ideal. Y empezamos a trabajar con eso. Y empezamos a investigar, a ver qué significaba, cómo podíamos hacerlo, y nos esforzamos mucho. Hicimos esto varios años. Y el obispado presidente estaba detrás del proyecto. Dijo, bueno, ¿por qué no lo haríamos? Parecía lo correcto. Llegamos a un momento durante nuestra investigación donde recopilamos la información, la presentamos al obispado presidente, y esto fue una experiencia singular con un miembro del obispado presidente. Estábamos en una reunión escuchando sobre el reporte para volvernos una agencia de relocalización, y hubo un sentimiento en todo el salón, empezando con este miembro del obispado presidente. Y sentimos que esto no era lo correcto para la iglesia. Y no puedo decirles exactamente por qué. Tengo mis ideas de por qué no era lo correcto, pero el sentimiento fue sobreabrumante, que no deberíamos hacer esto. Y fue un cambio de dirección completo. Y no era lógico. En el momento que tomamos la decisión, no era lógico. Y este miembro del obispado presidente se lo llevó al obispado completo. Y aunque no era lógico, dado los recursos, nuestros voluntarios, nuestra infraestructura, Barbara Day dijo, ustedes serían la mejor agencia de relocalización. Pero dijimos, perdón, gobierno federal, que nos está pidiendo esto, no lo vamos a hacer. Y tuvimos que confiar en los sentimientos de que esto era lo correcto. Al momento, al ver los cambios políticos y todos los cambios que se han visto, digo, gracias, que no somos esta agencia de relocalización, porque nos encontraríamos en medio de una situación muy difícil. Lo único que puedo decir, Ben, es lo que hemos dicho durante toda la reunión. Tenemos que contribuir, proveer la mejor información, dar nuestras mejores ideas y confiar que la revelación de Dios viene por medio de sus líderes
y respetar cuando nos dicen a la manera que haremos las cosas y aceptar y ver cómo se desarrollan las cosas y ver por qué es que nos pidieron eso. Lo he visto una y otra vez. He llegado a un punto donde si se toma una decisión diferente a la mía, yo digo, wow, esto va a ser interesante ver cómo se desarrolla y a dónde llegamos. Gracias, Steve. Y lo hemos visto en servicios para la familia, en varias cosas. Ha habido ideas, muchas ideas que hemos presentado, programas que hemos presentado que afectarían a los servicios para la familia, y hemos visto la revelación venir y el cambio de dirección. He experimentado por mí mismo y quiero que sepan que esos cambios se desarrollaron dado a la experiencia y al proceso de la revelación. Tenemos hombres y mujeres de Dios que son los líderes. Y sé que ha bendecido la vida de muchos. Podría tomarse... Bueno, primeramente quiero agradecerle por su tiempo, por la dirección que nos ha proveído. Agradecemos. Steve es un hombre de integridad. Es alguien con el que yo puedo con facilidad seguir. Y es un placer ser socio con usted en el bienestar de los demás. Si pudiera usted compartir su testimonio para cerrar. Gracias. Bueno, me gustaría también decir cuán agradecido estoy y admiro y respeto el trabajo que se hace por medio de los servicios para la familia. Pienso que no hay nadie que podríamos encontrar que no ha sido tocado personalmente, sea por su familia o en el barrio, con las cosas que ustedes lidian. Todos tenemos problemas, sea depresión, adicción, abuso, cualquier que sea el problema. Los problemas que ustedes ven del diario. No creo que existan miembros de la iglesia que no hayan sido afectados de una manera u otra. Es un papel tan crítico que ustedes tienen y de alguna manera debemos encontrar la manera para seguir proveyendo los servicios a más y más personas y encontrar mejores maneras para alcanzarles. Y es dado al magnífico trabajo que ustedes hacen. Créanme, si esto no estuviera funcionando, nos quitarían la oportunidad. Los hermanos reconocen la importancia de esta obra y nos están alentando a hacer más, a ayudar más y continuar ayudando a los líderes del sacerdocio. Es una experiencia única y especial. Y al tener ideas y propuestas y al presentar esas ideas a nosotros pasamos horas repasando la información, tratando de preparar la información y presentarla de una manera aceptable al obispo presidente, a la primera presidencia. Queremos presentar la información de manera significativa para que ellos comprendan todos los problemas y desafíos que ustedes tienen y ayudarles así a tomar decisiones. El alinearnos con nuestros líderes es un concepto sumamente importante para mí, porque yo firmemente creo que recibimos nuestra dirección del Padre Celestial y su Hijo Jesucristo, que viene por medio de sus profetas y reveladores que se encuentran en la tierra este día, y las autoridades generales y líderes auxiliares que reciben la revelación para decirnos qué hacer. Y si no nos alineamos con ellos, no estamos alineados con el Señor. Debemos estar alineados con nuestros líderes. Quiero que sepan de mi firme y ferviente testimonio de un profeta viviente en la tierra este día. Y si tengan o no la oportunidad de reunirse con estos profetas y reveladores regularmente, o aunque nunca les den la mano en toda la vida, el testimonio que ustedes tienen de su llamamiento y todo lo que ellos hacen es lo mismo, porque este testimonio viene por medio del Espíritu Santo al preguntarle al Padre Celestial. Y su testimonio, o el testimonio de todos, del profeta viviente, puede ser tan fuerte
para una persona que nunca lo conoció como alguien que lo ve todos los días. Sé que Dios nos ama porque nos ha enviado a sus siervos para proveernos dirección y liderazgo por medio de los profetas y apóstoles. Cuando se hace la pregunta en la entrevista para recomendación para el templo, si usted sostiene al presidente de la iglesia como profeta, vidente y revelador, como el único hombre que tiene en su posesión y puede ejercer las llaves del sacerdocio, cuando yo hago esa pregunta, repetidamente siento la veracidad de estas cosas, que tenemos un profeta sobre la tierra hoy. Estoy eternamente agradecida, agradezco y les amo y digo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.